Me acompaña Viridiana Ríos, ella es directora general de México ¿Cómo vamos? Y es que presentaron un informe muy interesante, muy importante, sobre todo para hacer propuestas de lo que requiere nuestro país para ser más productivo, más competitivo. Tiene que ver con el empleo. Viridiana, bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué tiene estos detalles, esta información? Claro. Cuéntanos. Mira, te cuento. México ¿Cómo vamos? Como cada trimestre hizo su actualización del Semáforo Económico Nacional. El Semáforo Económico Nacional es este panel de 3 indicadores a los cuales nosotros le damos seguimiento puntual y hemos fijado metas para México. Una de las metas más importantes que hemos fijado es la necesidad de generar al menos 100,000 empleos al mes, que son los empleos que se necesitan para emplear a los jóvenes que se incorporan a la fuerza productiva. O sea, no para atacar el desempleo, simplemente para darle empleo a los jóvenes que se incorporan en ese particular trimestre a la fuerza laboral. Entonces, hicimos nuestra actualización y nos dimos cuenta que si bien nos va, desafortunadamente este año habremos cerrado el año creando cerca de 670,000 empleos. Al día de hoy tenemos cerca de 800,000 empleos creados. De hecho, el dato puntual son 815,000 empleos creados. Sin embargo, esperamos que el cierre del año sea menor porque típicamente existe una caída del empleo en diciembre de cada año de cerca de entre 200,000 y 250,000 plazas laborales que se pierden. Entonces, pues esperamos esa caída y desafortunadamente no llegaremos a la meta de los 1.2 millones de pesos. Sin embargo, de empleos, perdón. Sin embargo, hay un par de buenas noticias también en la actualización y en este reporte que presentamos. Una de ellas es que la inflación ha permanecido extremadamente controlada en lo que va del año. De hecho, el último dato de inflación, 2.27%, es el dato más bajo que hemos tenido de inflación en la historia de la medición de la inflación. Desde 1987 hasta la fecha no habíamos tenido un solo dato que fuera menor que esta inflación. Otro dato interesante que muestra el Semáforo Económico de México ¿Cómo vamos? Es en materia de exportaciones. Al día de hoy nosotros hemos capturado el 13% del mercado americano, es decir, de todos los bienes extranjeros que compra Estados Unidos, 13% de esos bienes son mexicanos. Ese 13% era la meta que habíamos fijado dentro del Observatorio Económico, como el digamos ya, una vez que tienes 13% el semáforo se ponía en verde, así que esta vez, por primera vez alcanzamos el verde, nuevamente también desde la historia del indicador 1987, así que pues las grandes noticias, digamos, de la economía mexicana son: 1, una inflación controlada; 2, exportaciones crecientes en Estados Unidos. Sin embargo, pues no vemos todavía una generación plena de empleo y las tasas de crecimiento todavía pues muy por debajo de lo esperado. Había, Viridiana, un compromiso, me acuerdo, de Calderón en su momento cuando fue presidente, de crear 1,000,000 de empleos al año. Claro. ¿No? 1,000,000 de empleos sería lo mínimo necesario. Nosotros necesitamos 1.2 millones de empleos. Ajá. Si estamos creando 600,000, si vamos a cerrar el año con cerca de 600,000, 650,000, pues claramente estamos pero muy por debajo de lo necesario. Muy por debajo. Pero están las condiciones para poder crearlos, ¿no? Están las condiciones, pero se tienen que tomar medidas al respecto. 2 de las medidas más importantes que nosotros también identificamos en el estudio es, por un lado, una lucha frontal contra la corrupción y el Estado de Derecho. Sí. La razón por la cual nuestra economía no ha podido despegar, en parte, es por la enorme desconfianza que existe hacia la realización, por ejemplo, de obra pública de baja calidad, de negocios en donde te cuesta, pues en ciertos estados, 15% del valor total del contrato el hacerlo cumplirse. Entonces, por un lado, claramente, lucha frontal contra la corrupción. Por el otro, tenemos una enorme necesidad de inversión pública. Las tasas de inversión pública al momento son negativas. La inversión se redujo en el último trimestre, de hecho, en menos 1.4%. Y pues pasamos de tener una inversión que cerca de 2009 era de 700,000 millones de pesos, a tener una que es de cerca de 600,000 millones de pesos. Entonces, una caída, 550,000, una caída bastante importante. Sí. Platicando con distintos representantes del Consejo Coordinador Empresarial, ahora que han renovado su dirigencia, nos decían que uno de los principales retos que tendrán es efectivamente este combate a la corrupción, o por lo menos hacer algo para que los empresarios pues tengan una participación más activa, incluso más pública al momento de denunciar este tipo de hechos.
hasta el momento está esa posición o esa buena voluntad, ¿no? Porque también le tocan a todos los sectores hacer los grupos y hacer las acciones necesarias. ¿Cómo poder pasar de los dichos a los hechos? Absolutamente. Y que estos generadores de empleo, empresarios, ¿no? Otro tipo de sectores, pues puedan ver una luz importante para poder generarlo. Necesitamos el marco regulatorio adecuado para que estas buenas intenciones se conviertan en hechos y no nada más se queden en pues lo que nos dijo el Consejo Coordinador Empresarial. Una de ellas, sin duda, es continuar con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya estamos viendo la aprobación de ciertas leyes secundarias, pero queda mucho en materia de anticorrupción, quedan muchas decisiones por hacer, cómo se define conflicto de interés, por ejemplo, bajo qué parámetros, cómo se castiga, etcétera. Pero otra parte muy importante de la cual pocos hablan es de la necesidad de reducir los trámites. Existe una correlación fuertísima entre el número de trámites que existen, el número de trámites que se necesitan, por ejemplo, para abrir una empresa y la corrupción que existe en ese mismo estado, en ese mismo país. Claro. Hay una correlación fuertísima porque la gente, cuando tiene muchos trámites, se va por la fácil, se va por la corrupción. Así es. Entonces tenemos que reducir fuertemente el número de trámites, identificar solamente aquellos que son extremadamente necesarios para abrir una empresa y irnos solamente con esos. ¿Se puede? Claro que se puede. Se requiere voluntad política, se requiere llegar a la mesa de negociación desde cero y queriendo ceder, pero sí, claramente se puede. Viridiana, ¿dónde se puede saber más, si se puede consultar más sobre este estudio que ustedes presentaron? Por supuesto, es www.mexicocomovamos.mx y también en nuestras redes sociales en @mexicocomovamos. Muy bien, muchas gracias, te seguimos. A ti. Nuevamente vamos a hacer una pausa.